Es decir, él cayó también víctima de la guillotina por lo siguiente. Esta es la muerte de Robespierre en la guillotina. Se calcula que se quitaron de en medio entre 30.000 y 40.000 personas desde que se instituyó la ley de sospechosos guillotinados. Es decir, entramos en 1794 y ya no es contra los opositores políticos, no, contra los hebertistas, que eran de su propio partido, contra los indulgentes, que eran los de Danton y de Desmoulins, esos que habían tenido que huir antes, pero así, el 24 de marzo contra unos, el 5 de abril con semanas de diferencia. Es como si de repente te detienen a la mitad de un partido político, pero no es que lo detienen, es que ya no lo vas a volver a ver. Total, que nos plantamos con este plan de cosas a mitad de año, más o menos el 8 de junio, el día 26, Robespierre se presenta ante la Asamblea de la Nación y hace un discurso muy extraño que a algunos les suena como una especie de testamento político, es decir, como si se diera cuenta que las cosas se estaban torciendo y que estaba en muy mala posición, porque está cerca de la guillotina, pues significaba eso, que como se desviara la hoja. El caso es que en el discurso que dice allí, algunos creen entender que al día siguiente va a dar nuevos nombres de traidores parlamentarios que estaban allí presentes al Comité de Salvación Pública. Es un discurso extraño porque no está claro si se estaba autosuicidando o no. Lo que pasó fue lo siguiente: al día siguiente uno de sus propios colaboradores cercanos de Robespierre se presenta con una carpeta debajo del brazo en la Asamblea y va a hablar, y claro, los que estaban el día anterior creen que lo que llevaba allí eran nombres. Es decir, que Robespierre lo que había anunciado, es decir, que esto no se ha acabado, que se había cargado a un montón de gente. Esto no se ha acabado y las detenciones van a proseguir y los juicios también. De modo que antes se llamaba Luis de Saint-Just, el hombre iba simplemente, era una propuesta de conciliación, no era una lista de nombres ni nada. Iban a intentar, pues, oye, ya nos hemos quitado de en medio a tantos, vamos a frenar un poco, a ver si entre todos. Iban a proponerlo, pero una parte de la Asamblea de la Nación, creyendo que iban a, pues así, como lo venían haciendo, oye, fulano, vengano y zutano, llega al comité, te detiene, te llevan, nunca más se sabe de ti, no le dejaron hablar, ni después a Robespierre tampoco, no les dejaron hablar a ninguno de todos, y allí mismo fue acusado Robespierre, su propio hermano presente pide ser detenido también, otros, es decir, la propia Asamblea detiene a su propia cabeza porque cree que la cabeza va a seguir dando nombres, que va a hacer otra depuración, y nada, le detienen ahí, le acusan de dictadura, varios se suman, son detenidos. Cuando la Comuna de París, es decir, cuando el gobierno revolucionario de la ciudad se entera de que la Asamblea, el gobierno, ha detenido al mismísimo Robespierre, van y lo liberan. Es decir, envían a tropas allí, lo sacan de donde estaba preso, y Robespierre y los que estaban con él, su hermano y otros próximos que habían sido detenidos también, se refugian en un edificio cercano, se refugian allí y defendiéndose, claro, para, pues, si les detienen, es decir, les van a pasar por la guillotina sus propios compañeros, como ellos han hecho en los meses anteriores con otros muchos compañeros. Se refugian allí, pero la convención, es decir, el gobierno de Francia, que son los mismos que les estaban deteniendo, la asaltan el edificio por la noche, parece que él recibe un tiro en la cara, el mismísimo Robespierre. Bueno, al día siguiente él y 21 colaboradores más son guillotinados directamente, sin juicio, sin derechos, sin abogados, sin testigos, pues como habían estado haciendo. Este no es el fin del terror, es el fin de lo que llamamos terror rojo, que empezó con la promulgación de la ley de sospechosos el 17 de septiembre del 93 y fue abolida el 17 de agosto del 95, es decir, 2 años menos un mes después.